Mis hermanos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este altar familiar. Qué privilegio poder tener este tiempo para seguir escudriñando las Escrituras y teniendo herramientas que nos permitan fortalecer nuestra unidad y nuestro sacerdocio en el hogar. Padre eterno, gracias por ese privilegio que nos concedes para evaluar y estudiar tu Escritura, tu palabra. Permítenos, Señor, entender qué hay en la intención de tu corazón. Permítenos, Señor, la llenura de tu Espíritu para comprender qué es el designio para cada uno de nosotros en esta porción de tu Escritura, de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Clamamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, tener corazón abierto, mente dispuesta y tener cómo fijar esta palabra en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Evidencia de la fe. Y venimos a esta pregunta. ¿Cuál es la evidencia que tiene un cristiano de su fe? ¿Cuál es la evidencia de la iglesia en cuanto a su fe? Porque es que de vez en cuando, desde muchos púlpitos contemporáneos hoy, escuchamos, esta es una iglesia de fe, hay milagros, hay prosperidad en cada uno de sus miembros, hay reuniones gozosas, literales, conciertos, llenas de Espíritu de Dios. Y es por eso que ninguno se atreve a irse de esta congregación. Curioso, ¿cuál es el concepto que se tiene en cuanto a los resultados de una iglesia de fe? ¿Son estos? Prosperidad de sus miembros, milagros, reuniones gozosas. ¿Son esas? El autor de los Hebreos en su epílogo de la epístola nos señala cuáles, de acuerdo al concepto neotestamentario, son las evidencias de una iglesia con fe, llena de personas que cuentan con fe. Porque primeramente tenemos que definir a una persona con fe para que todos juntos hagamos una iglesia de fe. Hebreos capítulo 13, del versículo 1 al 13, hace parte del epílogo extendido de esta epístola. Ese epílogo seguirá hasta el versículo 25. En la retórica clásica se llama a la porción final de la carta la peroración. Es la última parte del discurso donde se hace la enumeración de las pruebas y se trata de mover con más eficacia que antes el ánimo del auditorio. Si bien las funciones de la peroración o epílogo son varias, las más importantes se hacen presentes aquí, en esta carta a los Hebreos, en esta peroración. El afectar el compromiso de los oyentes mediante la influencia de las emociones y el refrescar la memoria de los oyentes. Ambas funciones las podemos ver bastante marcadas en este epílogo de la epístola a los Hebreos. Habiendo enfatizado la fe en unos capítulos antes, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, el autor ahora de los Hebreos nos llama a la fidelidad en tres sentidos. Nos llama a evidenciar la fe con la fidelidad en tres sentidos. En el primer sentido, en la fidelidad en el trato con otras personas. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, abramos nuestras Biblias, capítulo 13 del libro de Hebreos. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en su cuerpo. Permanezca el amor fraternal. Es como diciéndonos, continúen amándose fraternalmente.
Y parece que era una práctica común entre ellos. Un poco antes, unos capítulos antes, les dice el escritor de Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero ya en este momento pareciera que también estuviera como relajándose un poquito la costumbre, tanto que el escritor de Hebreos tiene que reconvenirles más adelante en el capítulo 10 diciendo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más que aquel día se acerca. La fidelidad hacia los hermanos conocidos, pero también hacia los hermanos desconocidos. En este contexto hablamos de los hermanos que están viajando de un lado para otro, sean por causas de comercio, misioneros itinerantes. Hemos tenido personas que llegan de visita a 1, 2 domingos y se van, ¿sí? Que están viajando de un lado a otro, pero también inclusive de aquellos que están sufriendo por persecución, por causa de la fe. Muchos inclusive están ya presos y están ya siendo maltratados. Mis hermanos, la hospitalidad era una práctica extendida en los primeros cristianos. Cuando los cristianos viajaban, se hospedaban mientras duraban sus visitas en casas de otros hermanos en la fe. Digamos que en esa época tampoco era que hubiera los Holiday ni las cadenas Hyatt de hoteles, ¿no? La hospitalidad a los hermanos era frecuente, pero aún la hospitalidad a los desconocidos, hermanos desconocidos, también era frecuente, ya que algunos viajaban por su tarea de evangelistas, de personas que iban predicando, de evangelistas itinerantes, y la ayuda mutua fue crucial para la extensión de la iglesia en esos primeros tiempos. La hospitalidad a extraños fue practicada en los primeros cristianos. Se conocían sus riesgos, por supuesto. Habían abusos de algunos de los huéspedes desconocidos. Sí, claro. Por eso es que en este precioso documento, la Didache, o la enseñanza de los 12 apóstoles, que se le conoce como la Didache, fue escrito entre el año 65 y año 80 después de Cristo, contempla en sus artículos 11.4 al 11.6, deja que cada apóstol que viene a ti sea recibido como al Señor. Él se quedará un día y si es necesario 2, pero si se queda por 3 días, él es un falso profeta. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, si no es pan hasta su nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Igualito que hoy, ¿cierto? Por cierto, les recomiendo leer la enseñanza de los 12 apóstoles o Didache. Fácilmente la podemos conseguir en internet. Cuidado hacia los presos. No es solamente el cuidado hacia los hermanos desconocidos, hacia los hermanos conocidos, sino también cuidado hacia los presos y los que están siendo maltratados por causa de la fe. Son 2 grupos particulares, los prisioneros y los que están siendo maltratados. Parte de ese problema existe aún al momento de escribir esta epístola y existe aún hoy. Las condiciones de las cárceles en aquellos tiempos eran duras. Eran muros de piedra sin ventanas, creando unos ambientes oscuros, deprimentes, un recinto sofocante, manteniendo al prisionero en la total y completa oscuridad, en la suciedad, en un espacio apretado, con pocas horas de sueño. Durante el día el prisionero tenía una cadena sobre el cuello y unas esposas en cada mano, mientras que en la noche dormían en el suelo con unos cepos que les impedían extenderse completamente. Una pequeña ración de pan y agua era distribuida una vez al día y muchas veces era retenida por los guardianes como castigo. Acordaos de los presos y de los que están siendo maltratados, de aquellos que están en los lugares donde
la brutalidad, la violencia y la crueldad son el pan de cada día. Aquellos que, sufriendo la presión y los maltratos, son nuestros hermanos, hermanos que están en prisión, que están siendo maltratados, son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, aquellos que no estaban actualmente en condición de presidiarios y de maltratados, debían recordar a los hermanos que sí lo estaban, porque ellos eran parte del mismo cuerpo. Debemos tener presente que todavía hoy, en muchos países, los creyentes viven con el temor a ser echados en prisión, mientras que otros ya lo están. ¿Cómo oraríamos nosotros si estuviéramos presos o siendo maltratados? Bien, de esa misma forma debemos orar por aquellos que lo están sufriendo en carne propia. ¿Y algo más podemos hacer que orar? Yo creo que sí. Hay ministerios para ir a visitarlos. Por otro lado, la relación entre fe y comunidad es compleja. Hay algo que me llama mucho la atención a lo largo de la epístola de Hebreos, y es que la fe en Dios nos guía al servicio de la comunidad. Pero por otro lado, la vida de comunidad nos promueve la fe. Es imprescindible para la fe la vida en la comunión cristiana. Es imprescindible. No hay tal de que entonces yo te puedo tener mi fe como si fuera una rueda suelta y aislada. Es imprescindible para la fe. Esa evidencia de la fe, una de esas grandes evidencias imprescindibles, es la vida de comunión con nuestros hermanos. Pero las relaciones interpersonales a las que afecta la fe no solo se encierran entre las paredes del templo. La fe también se evidencia en la fidelidad, en la vida matrimonial y el dinero material. Versículos del 4 al 6. Aquí hay una triple exhortación para reforzar el valor del matrimonio entre los oyentes. Miremos el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La primera demanda es que el matrimonio sea honrado por todos, tanto para los de la religión judía como para los cristianos. El matrimonio era considerado como parte de los designios de Dios para la humanidad. Lo vemos desde el libro de Génesis, desde el capítulo 2. Sin embargo, también había entre los cristianos quienes aparentemente tenían un concepto un poquito erróneo de la naturaleza de la libertad cristiana en cuanto al matrimonio. Tal es el caso, recuerdan ustedes, en la epístola de Primera de Corintios de Pablo, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Otros, al contrario, mandaban la abstinencia sexual dentro del matrimonio. Lo vemos en 1 Corintios, capítulo 7. Aún otros prohibían el matrimonio. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. La segunda demanda que nos tiene este pasaje es que la relación sexual dentro del matrimonio es aceptable por Dios. Es una mención curiosa porque durante toda la epístola no ha existido un enfoque hacia ese tema. Podríamos tomarlos como una simple reflexión a un tema de exhortación moral, o tal vez unirla al tema de la hospitalidad que se mencionó antes. En ese último caso, muestra que quienes brindan hospitalidad a los extraños en sus hogares deben hacer la importante y rigurosa observancia de los patrones de comportamiento, de las reglas que hay en cada uno de los hogares. Recuerdo mucho la anécdota de un hermano a quien daba hospitalidad a un predicador y se hospedó en su casa y en casa de algunos amigos, y este hombre dejaba la ropa interior
en el baño de la familia, colgadita, sin lavar, porque pretendía que la esposa del hermano que le había brindado el hospedaje se los lavara. Hágame el favor. Y la tercera demanda es, cuidado, porque Dios juzga a los adúlteros. Cuidado, Dios juzga a los inmorales. La regla en muchas sociedades actuales y también antiguas es que la infidelidad sexual es aceptada si no se descubre. O sea, lo malo no es la infidelidad, lo malo es que me pillen. Cuidado, los adúlteros e inmorales, sexualmente hablando, es un tema que le concierne a Dios y mucho, y Él mismo se constituye en juez de quienes se inmiscuyen en esos asuntos. Curioso, ¿cierto? Dios aparece como ayudador de los que permanecen leales con Él, pero también aparece como juez de los pecadores o desleales de sus cónyuges. Cuidado. Para los que estamos casados, es nuestro suegro. Una vida matrimonial que se caracterice por la confianza en Dios. Versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. La actitud hacia el dinero, es un tema que tiene mucha conexión con el sentido de esta carta. En la persecución previa que los hebreos habían vivido por causa de la fe, habían perdido incluso sus posesiones personales. La epístola elogia esa actitud, retomando el ejemplo de Moisés que abandonó los tesoros de Egipto por identificarse con el pueblo sufriente de Dios. Cuando la epístola a los hebreos fue escrita, la más intensa persecución acababa de pasar y la confesión de la fe cristiana había llegado a ser lo más precioso de las posesiones de algunos cristianos. Para otros, más bien habrían preferido desechar la fe en pos de obtener la seguridad económica. Por tanto, la exhortación que la epístola nos hace es que el amor a las posesiones materiales puede suplantar el amor hacia los hermanos y hermanas en la fe y el cuidado por los extranjeros, e incluso puede suplantar el amor por los extraños. La base para resistir a la preocupación en cuanto al dinero o a las posesiones materiales y estar contentos con lo que tenemos hoy es la confianza de que el Señor es mi ayudador y no temeré. Y todavía sigue diciendo, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, jamás te dejará y jamás te desamparará, dice el mismo pasaje que cita en el versículo 5, que es el Salmo 118. ¿En cuántas ocasiones el Señor ha hecho realidad este pasaje en tus vidas? Momentos en los cuales no había más plata, no había más dinero, pero sus palabras venían una y otra vez a nuestra mente. No temáis, no tengáis miedo, porque jamás te dejaré, jamás te desampararé. Y he ahí la provisión. Así que los valores distintivos de la comunidad cristiana, según el capítulo 13 del libro de los Hebreos, son gratitud, reverencia, hospitalidad, lealtad, castidad y contentamiento. Suficiente con esto, diríamos, pero no es así. También la fe se evidencia en la fidelidad, en la enseñanza de Cristo. Fidelidad a la enseñanza de Cristo. Y son 3 razones sencillas y lógicas. La primera, teniendo en cuenta el ejemplo de quienes nos dirigen en la fe. Miremos el versículo 7.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los líderes aquí son identificados en plural, en el versículo 7, 17 y 24, y permanecen en el anonimato. No los da por nombre completo. Acordaos de vuestros pastores, los identifica en plural. Y en lugar de mencionar sus nombres, se les reconoce por su función: los que hablaron la palabra de Dios. El llamado a los oyentes es a considerar el resultado de la conducta de estos líderes durante su vida. Posiblemente implica que algunos de ellos ya habían muerto, pero aún después de la muerte, sus vidas seguían presentes en la mente de cada uno de los miembros de la comunidad cristiana. Qué bonito que eso siga hoy. Es lo más significativo todavía. La vida de aquellos líderes que habían enseñado la palabra de Dios. Aún hoy, no tuve el privilegio de conocerle profundamente, pero hoy sigo escuchando personas que me comparten con mucho amor, como el pastor Israel. Fue determinante, les predicó cómo fue una pieza fundamental en la mente y en la edificación de muchos hermanos. Todavía lo sigo escuchando y sospecho que pasarán años y seguiré escuchando. Qué bonito, qué hermoso que esos líderes que enseñaron la palabra de Dios sigan impactando a los hermanos en Cristo, aún después de la muerte. ¿Qué es importante entonces? ¿El modo de la muerte o la cantidad de oyentes que tuvo? Lo que se recalca es la lealtad a la enseñanza de la palabra de Dios y una conducta de acuerdo a ella. Imitando a este tipo de personas, no solamente recordarán sus palabras, sino que imitarán la fe expresada en sus vidas. Porque Jesucristo no ha cambiado, ni tampoco cambiará. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es por esto que la fe de los pasados líderes todavía continúa siendo de gran valor. Aún a pesar de que ellos mueran, Jesucristo sigue siendo el mismo, por lo que aunque los líderes pasen, la iglesia de Cristo seguirá firme. A pesar de que debemos tener presente que la iglesia se va edificando a través de la fe de sus líderes y mediante el ejemplo de sus vidas, bien afirmadas en las enseñanzas de Cristo. Por otro lado, la referencia a Cristo en este punto habla de su constancia y fidelidad en medio de situaciones cambiantes, proveyendo de esta manera una razón más que suficiente para mantenerse firmes en la doctrina de Cristo. Porque los que se desviaron de la enseñanza de Cristo no recibieron beneficios. Versículo 9. No os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuidado con ser movidos mediante las diversas y extrañas doctrinas. El primer calificativo de esas doctrinas es diversas. Significa que hay una heterogeneidad de doctrinas dando vueltas, revoloteando por ahí. El segundo calificativo es extrañas. No tanto en el sentido de raras, sino extrañas porque son desconocidas por el cuerpo doctrinal de las Escrituras. No pertenecen a las Escrituras. Por lo tanto, son extrañas para ellas y por lo tanto a Dios son extrañas. En aquel tiempo, y por el contexto, estaban las relacionadas con las dietas alimenticias, la prohibición de comer alimentos, de guardar días festivos, de volver a los sacrificios antiguos. Por el contrario, dice la epístola, en lugar de dejarse mover, la gracia
es la marca de un corazón que permanece firme en relación con Dios a través de Jesucristo. De todos modos, nos recuerda que los sacrificios antiguos fueron inefectivos para cambiar el corazón de la persona, por lo que era necesario hacerlo vez tras vez tras vez. ¿Por qué aún los líderes que actúan bajo falsas enseñanzas tienen seguidores? Porque la gente está sedienta de encontrar un modelo al que puedan seguir. Por eso debemos tener cuidado a quien imitamos. El que sea fácil seguir a un modelo de líder no lo hace que tenga una enseñanza correcta. Ahora bien, hemos dicho que la fe se evidencia en la fidelidad en el trato con los demás y en la permanencia en la enseñanza de Cristo. Finalmente, la fe también se evidencia en la fidelidad al compromiso de sufrir por Cristo. La fidelidad en el sufrimiento por Cristo. Quienes permanecen en el antiguo sistema levítico de sacrificios de animales y ritos litúrgicos no pueden participar del altar de Cristo, versículo 11. Y los que participan del altar de Cristo deben salir fuera del sistema artificial levítico, abandonar la religión judía en ese contexto, salir a pesar del sufrimiento que eso conlleve. Versículos 12 y 13. El llamado de la epístola es a salir fuera del campamento en lugar de involucrarse con cosas antiguas. A salir fuera del campamento, a involucrarse con las necesidades de la comunidad. Ellos deberían seguir el ejemplo de Cristo y estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento, cuidando de sus hermanos extranjeros, cuidando y orando por los prisioneros, los que están siendo maltratados por causa de la fe, siendo fieles en sus matrimonios, manteniéndonos firmes en las enseñanzas de la palabra de Dios, transmitiendo esa enseñanza como líderes leales que van forjando camino para ser recordados por una vida de testimonio. Y muchos de ellos quizá tengan el privilegio de haber muerto por causa de esa misma fe. En definitiva, hasta la mitad del epílogo de la carta a los Hebreos nos manda que hagamos práctica nuestra fe en el trato con los demás, en el trato con nuestros hermanos, los conocidos y los no conocidos. Hagamos práctica de nuestra fe en nuestra vida matrimonial, permaneciendo además firmes en la enseñanza de Cristo. Y hagamos práctica de nuestra fe, sufriendo por Él. Cuando Plinio el joven dio su informe sobre los cristianos al emperador Trajano en el primer siglo, él escribió: ellos, los cristianos, ellos se aferran a ningún voto con fin criminal. Evitan el hurto o el robo o el adulterio. Nunca violan su palabra o repudian un depósito cuando son llamados a entregarlo. En otras palabras, era un pueblo que no cometía crímenes porque respetaba a sus iguales. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros hoy? Si es así, entonces somos un pueblo que evidencia su fe. Somos una iglesia de fe. Quizá no con muchos milagros y quizá no con muchos fuegos artificiales, pero sí con una vida digna de imitar. Involucremos la fe en nuestros hogares. Vivamos con nuestros cónyuges honradamente, evidenciando de esa manera la fe en medio de una sociedad perversa y pecadora. 2. Recuerda en tu mente tan solo a un líder cristiano que haya impactado tu vida mediante el ejemplo de su conducta.
y agradece a Dios por su vida. Y escoge imitar aquellas cosas por las cuales fuiste impactado. Y 3. Piensa tan solo en uno, un hermano o una hermana o una familia que hace mucho ni ves ni hablas con él. Y toma el compromiso ya, inmediatamente, con el Señor, de buscarla en esta semana, de buscarla honestamente para ayudarle en alguna necesidad. Pídele al Señor que te sintonice espiritualmente. Pídele al Señor que podamos hacer práctica nuestra fe en ese trato con nuestros hermanos. Hacer de esta fe una práctica en nuestra vida a través de nuestra vida matrimonial. Hacer práctica nuestra fe permaneciendo firmes en la enseñanza de Cristo y hacer práctica nuestra fe en el sufrimiento por el Señor Jesucristo. Y te quedan esos 3 retos. Involucra la fe en tu hogar. Vive con tu cónyuge honradamente. Evidencia esa manera de fe ante la sociedad. Destruye al enemigo y calla la boca del enemigo dando ese testimonio. Segundo reto, te lo recuerdo. Recuerda a un líder que te haya impactado. Ora por él y escoge imitar aquello que te impactó. Y 3, no es más importante, pero no menos que los anteriores. Piensa en un hermano, una hermana o una familia que hace mucho no ves, o no oyes, o no escuchas. Y ya, comprométete con el Señor. Y en esta semana búscala, llámala, búscala y ayúdale. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra nos llena, Señor. Tu palabra nos da tantas herramientas, tantos elementos. Nos abre nuestros ojos, Señor. Y no permite que nos vayamos por ramas que puede que sean deliciosas, pero que no evidencian esa verdadera fe, Señor. Permítenos ser a cada uno de nosotros unos expositores de tu fe, una fe genuina, para que entre todos seamos esa iglesia de fe que proclamamos a todo grito ser. Bendice, Señor, a nuestros líderes. Guárdales. Bendice, Señor, a aquellos que proclamaron tu palabra y proclaman tu palabra con dignidad, con amor, con respeto y con testimonio, Señor. Y bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en esta noche tienen alguna necesidad. Guarda a tu pueblo, Padre. Ponlos en tu mano. Protégelos. Consiéntelos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Bienvenidos en nuestras lecturas que las hacemos en todas las noches y el próximo sábado nuestra reunión de oración a las 6 de la mañana. Dios les bendiga y feliz noche.